Antes que nada, daremos un rápido repaso de lo que vimos en la primera temporada, donde nos contaron que en el silo habitan unas 10.000 personas, las aparentemente únicas supervivientes de un supuesto apocalipsis nuclear. En el silo alberga un gobierno autoritario que controlaba a todos los habitantes, y quien se saltara las normas del pacto los mandaban afuera para que se quitasen la vida con la radiación. Nuestra protagonista Juliet comienza a investigar el supuesto suicidio de su novio George, donde empieza a descubrir las mentiras del lugar, lo que hace que tanto los departamentos de IT y judicial la viesen como una amenaza y la terminasen expulsando al exterior. Los mandamases del lugar, Bernard y Sean, piensan que Juliet murió por la radiación, pero gracias a una buena cinta americana consiguió sobrevivir y caminar por el desolado páramo hasta descubrir la existencia de numerosos silos. La segunda temporada comienza con un flashback del siglo XVII, donde los rebeldes se enfrentaron a los departamentos de IT y judicial. Los rebeldes iban a inundar el silo y tenían que atacar cuanto antes. Así que hicieron una especie de puente y junto con sus escudos fueron a saco. Consiguieron vencer y poder abrir las puertas de su siglo XVII, buscando la tan ansiada libertad. Aunque la alegría duró bastante poco, porque cuando todos los habitantes del silo terminaron saliendo por la puerta, fueron calcinados por la gran radiación, generando una fotografía espectacular con cientos de cadáveres. En la actualidad vemos a Juliet que ve a todos estos esqueletos y decide entrar en el siglo XVII, porque se encontraba abierto por estos rebeldes. Recordemos que Juliet viene del siglo XVIII. Nuestra protagonista consigue abrir la puerta con una palanca debido a sus conocimientos en mecánica, pero al entrar se da cuenta que la cinta americana de su traje está en la mierda y está perdiendo oxígeno. Puede estar expuesta al aire tóxico, por lo que avanza bastante más hasta la famosa escalera de caracol y allí comienza a romperse el casco para poder respirar. Aquí se confirma que los trajes fueron creados para usarlos unos minutos, ya que al colarse el aire tóxico, el usuario la termina doblando bastante rápido. La intención de esto es que los limpiadores no llegaran a descubrir al resto de supervivientes de los demás silos, impidiendo así que se creen más rebeliones. Durante el episodio, Juliet tiene un flashback de pequeña. Tras morir su madre, Shirley llevó a Juliet a mecánica. Allí conoció a Barney y Gladys, donde Barney explica que los de arriba desechan lo que no utilizan y ellos en reciclaje seleccionan lo que está roto para incinerarlo. Y lo que está por arreglar se lo dan a Marta. Shirley le propuso a Juliet vivir con ella, pero la niña lo rechazó. Más tarde cogió un juguete para repararlo. Y tras hablar con Marta sobre las ventajas que sería crecer junto con alguien de su edad, y no con un anciano, decidió arreglar el juguete y regalárselo. Aquí es cuando comenzó su amistad con Shirley. Como agradecimiento le enseñó a Juliet el subterráneo de Silo y le contó que una vez Knox y sus amigos la dejaron allí sola y tuvo que sobrevivir para salir del lugar. Juliet se impresiona bastante, no cree que ella en esa situación pudiera hacerlo, y Shirley le dice que en momentos así sacas fuerzas de donde no las tienes. Y es justo lo que ocurre en la actualidad con Juliet. En ese nuevo silo, el 17 está completamente destruido y solitario. Juliet se cambia de ropa y toma algo de agua de una especie de regadera. Poco a poco va explorando el lugar, donde ve el último lugar donde combatieron los rebeldes y fascistas del siglo XVII. Todo está bastante oscuro, menos un lugar que tiene algo de luz, justamente el fuerte de los fascistas. Pero para llegar allí ha de cruzar un puente que no existe.
Los rebeldes habían colgado a los soldados por la barandilla, así que Juliet cogió una de esas cuerdas para balancearse y llegar al lugar donde está la luz. Pero la cuerda se termina rompiendo y cae al vacío. Por suerte para ella, el silo está inundado y cae al agua, aunque le tiene bastante pánico al agua y casi se ahoga igualmente, aunque se agarra a un bidón y termina saliendo a las escaleras. Decide mejor construir una especie de puente improvisado y termina pasando, aunque bueno, de chiripa, porque el puente estaba reventadísimo. Aunque después de todo, en la zona de la luz tampoco había nada de utilidad, y decide volver a la escalera de caracol con el puente que hicieron los rebeldes. Aunque antes de cruzar, escucha una canción, lo que hace que se vuelva a la zona de la luz. Sigue la melodía y termina en una especie de bóveda, con una cerradura codificada, la cual no puede abrir. Cuando Juliet estaba a punto de largarse, un tipo misterioso en el interior de la bóveda le habló y se asomó por la mirilla, diciéndole: «Si vuelves a intentar abrir la puerta de nuevo, te mataré». La historia continúa en el siglo XVIII, con la revelación de que Bernard tiene acceso a las imágenes del visor de Juliet y que ha visto los miles de esqueletos que yacen frente al siglo XVII. Bernard flipa en colores igual que lo hicimos todos nosotros al verlo en el episodio anterior. Abre el libro de la Orden, que es donde te enseñan qué hay que hacer para las distintas emergencias del silo. Lee el capítulo que dice que si alguien se niega a limpiar las cámaras, las autoridades deben prepararse para la guerra. Además aquí, si os fijáis, cuando Bernard entra en esta sala, es la misma sala en la que está solo atrapado en el siglo XVII, porque tenemos esa apertura donde solo enseñó esos ojitos de colores que tiene, y además cuando Bernard va a entrar a esta sala tiene que pulsar un cierto código para poder entrar en ella. Las alarmas se disparan en el silo, lo que impulsa a Bernard a abandonar su sala y lidiar con la gente, debido a que en el silo ha empezado a sonar un mensaje de toque de queda, tras ver todo el mundo que Juliet se había negado a limpiar y que además cruzó la colina, por lo que Bernard intenta frenar todo ese alboroto. Además, le pide a Sims que anuncie una reunión de emergencia con la gente del silo para abordar la situación actual. Incluso le pone a Sims como sheriff, diciéndole que lleve a sus oficiales a detener al padre de Juliet, Pete, en caso de que sepa algo sobre lo ocurrido con Juliet. Además de eso, Bernard le pide a Sims que detenga a dos residentes de las profundidades, Walker y su ex esposa Carla, ya que son las responsables de darle a Juliet la cinta americana buena. Mientras tanto, en las profundidades hay un caos absoluto y la gente la está liando pardísima en la cafetería. Hank intenta calmarlos, mientras que Knox dice que han de ser escuchados. Shirley le recrimina a Knox su hipocresía de luchar por Juliet cuando él la delató en la temporada anterior, aunque lo justifica porque lo que siempre quiso fue proteger a las profundidades. Incluso le dice a Shirley que baje esos humos, pero esta está de muy mala hostia, aunque aquí entra en escena Walker para regarlos a todos con la manguera y que se les apague ese fuego interno que llevan. Por otro lado, Billings está flipando entre que ahora Sims se encarga del departamento del sheriff y que Juliet cruzó la colina. No sabe cómo quiere que aparenten todos esa normalidad. Así que le dice a Sims que al menos él haga la declaración de la última vez que vio a Juliet. Sims le cuenta una historia de lo que pasó, la cual, no tiene mucho sentido, diciendo que mandaron a capturar a Juliet por tener una reliquia de nivel rojo, pero que terminó escapando, aunque luego ella pidiese salir. Y es cuando Billings le dice que si quería salir, ¿para qué escapa del poder judicial? No tiene sentido. Aquí el pobre de Sims se cayó con todo el equipo puesto. Y respecto a la reliquia de la que hablamos, que es el disco duro de George, en realidad piensan que fue destruido, pero lo único que fue destruido era la carcasa del disco duro. Lo que es el disco duro en sí está en buen estado.
Mientras tanto, Shirley habla con Walker. Especulan sobre si Juliet pudiese estar viva o no, y si la cinta americana fue el factor decisivo en su supervivencia. Lo que bueno, sin duda todos sabemos que lo fue. Su conversación es interrumpida por Hank, quien arresta a Walker. La lleva a comisaría para interrogarla y la pone en la celda junto con Carla. Por otro lado, Meadows, tras oír las alarmas, se despertó de su borrachera. Tras ver la nueva situación que hay en el silo y de que Juliet había cruzado la colina, decide dejar el alcohol, para así poder ver y pensar con claridad. Bernard le hace una visita con la esperanza de utilizar su estado de ebriedad para convencerla de que se quede a su lado, mientras aborda todos los rumores y alborotos que hay en el silo. Bernard se sorprende cuando ve que la jueza está sobria, que no ha tomado alcohol, y se da cuenta de que no puede utilizarla como una marioneta, así que decide responderle a todas sus preguntas. Y aquí es cuando hablan sobre la cinta americana que hizo posible vivir en el exterior y de los cadáveres que vio en el siglo XVII con su respectiva posibilidad de que pueda pasar lo mismo en el siglo XVIII. Bueno, con una posible rebelión. Bernard no sabe qué hacer, porque en la orden no viene qué hacer si un limpiador cruza las colinas y se va por patas. Así que le pide ayuda a Meadows a cambio de darle lo que le pida. Y ella le pide la misma cinta americana que consiguió Juliet para sobrevivir en el exterior del silo. Mientras Bernard decide sus próximos pasos, la guerra comienza a generarse cuando Shirley se entera del arresto de Walker y Carla. Shirley teoriza que el judicial está interesado por la cinta americana que usó Juliet en el traje. Además, cree que el judicial siempre supo que la cinta que usaban no estaba diseñada para proteger de las toxinas del exterior. Por eso se cabrearon tanto cuando Juliet robó esta nueva cinta, porque podría exponer la gran calidad de estas cintas de mecánica con respecto a las que usaban antes, las de informática. De hecho, Carla cree que es justo por eso por lo que le han detenido y quiere echarse las culpas, pero Walker le dice que no, que lo negarán todo, ya que no tienen pruebas, aunque aquí hay una cámara escondidita que las está grabando. Así que el futuro de esta pareja me parece que está bastante jodido. Más tarde, Bernard por fin da su discurso en el silo, donde les dice a todos que Juliet murió, pero que salió para sacrificarse por el silo y probar esas nuevas cintas más resistentes, por lo que convence a la gente de que están trabajando en una mejor cinta para que todos puedan sobrevivir en el exterior del silo. Así que así se gana el favor del populacho, ya que honra por un lado la memoria de Juliet, y encima está demostrando que ellos lo único que quieren es el bien de todos. Además, en esta reunión vimos como Bernard tenía comprados a varios agitadores para que ocasionaran un revuelo y así quedar el alcalde mucho mejor ante los residentes. Durante la charla del alcalde, Meadows estuvo apoyándolo, lo que fortaleció aún más el papel que hizo Bernard. Pero en las profundidades, Shirley estalla y les dice a todos que mienten, que esa cinta de última generación en la que están trabajando es la de mecánica, que ellos sabían que la cinta de informática estaba defectuosa y la usaban a conciencia. Y además les dice que si Juliet sobrevivió, fue por ese intercambio que hubo de las cintas. Un soldado intentó callarla, pero Knox la defendió, aunque no fue suficiente para recuperar la confianza de su amiguita. Además, que descubrimos que Knox está diciendo en secreto a sus trabajadores que no fabriquen armas que puedan usarse en una guerra contra el judicial. Por otro lado, Shirley, mientras hacía una reunión clandestina con los hombres que quieren hallar la verdad, se entera de que Knox le había pedido a Cooper que la siguiera para poder denunciarla ante el judicial, en caso de que intentara hacer alguna locura. Sin embargo, Cooper se niega a informar a Knox sobre las reuniones en las que participan Shirley y sus hombres, porque era la sombra de Juliet, y está dispuesto a apoyar a cualquier persona que apoya a Juliet. Walker, tras salir de su celda, siguió a Cooper y pilló de marrona al grupo de Shirley.
Le dice que lo que están haciendo es un paná, porque van a fracasar, y encima castigarán a todas las profundidades por su culpa. Aunque tras ver a Shirley que no va de farol y que además buscará toda la verdad, Martha decide apoyarla, aunque todo termine estallando en una jodida revolución. Además le informa de que hay gente que no se tragó el discurso de Bernard y que están haciendo grafitis por todo el silo, con una JL, Juliet vive. Mientras tanto, Sin habla con su mujer sobre la relación entre Bernard y Meadows y cómo el alcalde se muestra inflexible en cuanto a no tener a Sims como su sombra. Porque Meadows fue la sombra de Bernard en su tiempo y a día de hoy sigue consultándole cosas. Esto revela el hecho de que ni siquiera Sims sabe el porqué de cómo actúa Bernard. Respecto a Meadows, aplaude la transformación de Bernard de estar en informática a ser un político de pleno derecho. Además, le dice que su plan de usar la fuerza bruta para prevenir una revolución, si ocurriese, no iba a funcionar. Además de que sería contraproducente. Le aconseja que le dé a la gente algo en lo que creer. Bernard le pide formalmente a Meadows que sea su sombra, porque ella es la única persona a la que escuchará y necesita la perspicacia diplomática de Meadows para capear esta crisis. La jueza acepta la oferta, pero le pide que le dé un poco de esa cinta americana que había ayudado a Juliet a sobrevivir en el exterior, porque una vez que consigan evitar la crisis que se avecina, se marchará. La serie continúa en el siglo XVIII. Han arrestado al supuesto creador de las pintadas de Juliet vive, y es Teddy, uno de los amigos de Shirley. Piensan que quieren dar ejemplo arrestando a uno de los integrantes de Mecánica, pero eso no hará que frenen en su lucha. Por otro lado tenemos a Bernard. Lleva a la jueza Meadows a la sala de servidores. Aquí le enseña la orden y los pasos a seguir, pero ella piensa que es un error seguir los pasos del libro. Le dice que libere al chico de las pintadas, porque todo Silo se unirá con Mecánica en una posible rebelión. Además, Meadows hace hincapié en lo especial que es Juliet por haber hecho algo que nadie hizo, y le pregunta al alcalde si realmente Juliet pidió salir, a lo que Bernard confirma, aunque la jueza no confía del todo en el alcalde. De hecho, más tarde le pregunta lo mismo a Williams. Tras hacer el informe de la limpieza de Juliet, descubrió que había dudas sobre si realmente ella dijo que quería salir. Y bueno, se lo comentó a la jueza, por lo que Meadows sabe que Bernard le está mintiendo. Williams sigue teniendo los síntomas del síndrome y se lo comenta a Meadows, y esta le dice que hay por ahí una teoría que dice que ese síndrome no es por ninguna deficiencia biológica, sino porque el ser humano no está creado para vivir bajo tierra, y por eso en algunos humanos les genera dichos síntomas. Cuando Meadows se queda solas en casa, se puso un vídeo que parece ser de ella cuando era pequeña, disfrutando de la playa, de su cumpleaños y demás cosillas. De ahí intuyo que ansie tanto el hecho de salir al mundo exterior. Mientras tanto, gracias a Sims, nos enteramos que los trabajadores que vieron el vídeo que filtró Juliet del exterior han sido medicados con un fármaco que les hace olvidar. Y al socio de Juliet, Patrick Kennedy, que también descubrió que mienten en el silo, le propuso atacar primero a los asaltantes en Mecánica, a cambio de darle ese famoso fármaco para que olvide hasta mucho antes de conocer a su mujer fallecida, que es, bueno, lo que él desea. Más tarde, Sims va a hablar con un asaltante jubilado, Reggie, para que vuelva de asaltante, pero esta vez en Mecánica, cobrando así, bueno, un favor del pasado. Se ve que Bernard y Sims no quieren dejar nada al azar. Por otro lado, tenemos al padre de Juliet. Ha conocido a una mujer que quiere quedarse embarazada y que gracias a lo ocurrido con Juliet le han dado una segunda oportunidad para concebir a un bebecito. El problema es que Pete descubre que esta mujer no ha sido seleccionada y le tiene que hacer el teatrillo de engañar a la paciente, haciendo como que le están quitando el anticonceptivo.
El Dr. Nichols no quiere que lo ocurrido con su hija quede en vano y quiere formar parte del cambio en Silo, así que se apiada de esta pareja y finalmente no hace ningún teatro, le quita ese anticonceptivo de verdad. A la noche, Shirley crea una revuelta contra los asaltantes para que liberen a Teddy, y es cuando Patrick lanza un cóctel molotov, provocando que Reggie dispare y acabe sin querer con la vida del joven Cooper, que intentaba frenar a Patrick. El plan de Bernard ha salido perfecto, porque tras esto liberó a Teddy, quedando él como el bueno. Era un plan perfecto orquestado por el alcalde para que por culpa de un loco de mecánica atacase primero y los asaltantes pues se vieran obligados a defenderse, aunque terminase, pues falleciendo alguien tan querido como el pequeño Cooper. El objetivo del alcalde era liberar al chico, pero asegurándose de que en el silo no pudiese empatizar nadie con los de mecánica, y así, pues frenar la posible rebelión. Por último, Bernard habla con la jueza para ultimar los detalles de su fuga del silo, aunque claramente le está mintiendo porque no va a dejarla escapar, y la jueza es consciente de ello, ya que lo acusa de mentiroso al revelarle que le mintió con que Juliet quiso salir del silo, ya que ella no lo dijo. Igualmente le dice a Bernard que quiere su traje cuanto antes. Me da que piensa que el alcalde lo más seguro es que no se lo traiga. De hecho, ni siquiera apuntó las medidas que le estuvo cogiendo. Mientras tanto, en el siglo XVII, Juliet conversa con el tipo misterioso, y aquí se confirma que están en el siglo XVII y que el tipo se llama Solo. Además que explica por qué se llama así, y es porque está literalmente solo. Pero lo que no entiendo es que en la versión original dice que se llama Solo, textualmente Solo, en español. No sé si es porque en inglés la palabra solo signifique lo mismo, no tengo ni idea. Solo también revela que hay 50 silos y que piensa que Juliet vino de uno cercano, aunque ella no sabe ni siquiera de dónde vino. Este le cuenta que toda su gente salió del silo voluntariamente y que parecía que una nube se había llevado esa toxicidad del aire, porque estuvieron un ratito bastante genial, hasta que ese aire parece que volvió y mató a todos. También revela que a un tal Ron Tucker lo enviaron fuera porque quería salir y tampoco limpió. Escribió en la lente mentiras y se fue caminando. Y así es como empezó la revolución en el siglo XVII. Una vez con todo ese alboroto, un tal Russell, el jefe de informática, metió a Solo en esa cámara para protegerlo, ya que era su sombra. Incluso le dijo que no le abriese la puerta a nadie, nunca. También vemos cómo hay pintadas por el silo donde pone Ron Tucker vive, como las de Juliet en su silo. Juliet le dice a Solo que ella no limpió porque prometió que no lo haría, y que descubrió por qué la gente limpiaba, y es porque necesitaban mostrarle al resto de habitantes el paisaje tan bonito que había en el exterior, y ella no lo hizo porque descubrió que era todo una mentira. Incluso Solo le confirma que eso que ella vio fue creado por ordenadores. Ahora la mecánica se siente muy mal por haber cruzado la colina, ya que siente que provocará indirectamente la rebelión de su gente, la misma rebelión que acabó con todo el siglo XVII. Ahora Juliet de alguna manera necesita salvar a las 10.000 personas de su silo, pero su traje está roto, aunque a Solo se le ocurre algo, usar un traje de bombero para poder salir, aunque está en un departamento completamente inundado, ya que parte del siglo XVII está hasta arriba de agua. Juliet necesita la ayuda de Solo para construir algo con lo que poder respirar mientras esté bajo el agua, pero Solo se niega a salir de la cámara de seguridad. El episodio finaliza con Juliet. Al no contar con Solo, decide irse y pensar en un plan en solitario, aunque cuando iba por el puente, Solo la llamó. Había salido de la cámara.
Durante todos estos años, las únicas personas que vio únicamente estaban en su imaginación, y el hecho de contemplar que Nichols fuese real le dio fuerzas para romper su única regla de no salir de la cámara, lo que hizo que Juliet se llenase de esperanzas al saber que si solo está con ella, habrá posibilidades de salvar a todo el siglo XVIII. La serie continúa en el siglo XVII, solo no para de hablar, contando todo lo que vio en los libros durante años. Pero Juliet está ya hasta los huevos de escucharle, necesita pensar para ver cómo podrá respirar bajo el agua por esa manguera de más de 15 metros. Así que necesita aclarar sus ideas postrándolas en una pizarra. Cuando entran en una clase infantil para utilizar su pizarra, solo cuenta que ahí se sentaba junto a su amiguita Lapis, lo que Juliet le hace pensar que si Lapis tenía 11 o 12 años, solo también tendría esa edad. Pero no quiere hablar de ello, ni siquiera de lo que le pasó en esa cicatriz del ojo. Solo comienza a tocar el piano para enseñarle a Juliet el mecanismo del aparato, viendo que tiene una bomba que hace que entre el aire para poder sonar la música, por lo que Juliet ya tiene el mecanismo que necesitaba para poder respirar por la manguera. Mientras lo probaban, solo piensa que dejó la cámara acorazada abierta, parece que teme que alguien se cuele dentro, pero Juliet le dice que están solos, y además que la cerró, que no se preocupe, lo que hace que al final el chico se tranquilice. Cuando arreglan la bomba de aire, Juliet se mete al agua y consigue el tan ansiado traje de bomberos, aunque tuvo algunas adversidades por el camino. Cuando esta regresa, solo sale corriendo a la cámara, ya que es el responsable de mantenerla a salvo, y el pobre está un poquillo intranquilo pensando que puede estar en peligro esa tan ansiada cámara. Así que al llegar pone la contraseña y no funciona, parece que alguien cambió la clave. Aquí es cuando solo empieza a acojonarse un poco y desconfía hasta de Juliet, pero resulta que estaba poniendo mal la clave, normal con los nervios que llevaba el pobre, es lógico. Solo volvió a entrar en su cámara y tras este susto ya no quiere volver a salir más. Juliet se sincera con él para que salga, le confiesa todos sus miedos, esa soledad que siente. Vemos que de verdad echa de menos a Solo, pero él no quiere saber nada de ella. Cuando Juliet decide marcharse, Solo abre la compuerta para hablarle sobre los animalillos del circo, lo que Juliet le responde con una bonita sonrisa, dándonos a entender que estamos ante el comienzo de una magnífica amistad. Mientras tanto, en el siglo XVIII, Shirley y Knox están en el subterráneo viendo las pintadas de los antiguos rebeldes, donde escribieron que todo empezó por la falta de alimentos y que da igual donde empiece la rebelión, que siempre culparán a los de mecánica. Incluso dice que los trabajadores apagaron el silo e incendiaron el vertedero. La pareja sabe que Mecánica tiene el control del silo porque pueden apagarlo cuando les dé la gana. Ahora tienen la sartén por el mango, quieren descubrir la verdad. Por lo que pretenden ir ambos junto con Marta y su ex para hablar con la jueza Meadows y proponerle. Sale un grupo reducido al exterior para explorar lo que hay ahí fuera y también encontrar a Juliet. Aunque esta idea no le sienta bien del todo a Sims, quiere impedirlo. Pero Bernard lo permite, ya que le asusta mucho más que la jueza Meadows haya pedido hablar con Lucas, que ese sí que cree que es peligroso de verdad. Porque al final, con los de mecánica, con decirles que no es suficiente. Pero Lucas puede saber muchas cosas y poner en peligro de verdad al silo. Cuando este va a hablar con ella, nos revelan que el castigo medio en el silo es el de mandarle a las minas a trabajar. Ya sabemos que el castigo más gordo es mandarlos a limpiar, es decir, morir. Meadows le mandó a llamar para que le diese su testimonio sobre el tema de Juliet, pero Lucas reafirma lo que ya dijo en su día. Así que Meadows, tras revelarle secretos y misterios de cómo funciona el mundo en el exterior, decide reducir la condena del Chicos a 5 años menos,
Aunque al final no le sirviera de nada, bueno, decide tomar esta decisión para aparentar lo buenos que son en el judicial. Por otro lado, tenemos a Billings, está investigando lo sucedido con la muerte de Cooper. Tras ir a ver los cuerpos a la morgue, descubren que el judicial se los llevó. Pero la encargada, al dar la descripción del hombre que tiró el cóctel Molotov, saben que se trata de Patrick Kennedy e incluso creen que pudiese seguir con vida. Mientras tanto, Sims no sabe qué hacer para cortar esa relación tan estrecha de Bernard con Meadows, y su mujer le ayuda con un plan para destituir a Meadows y así Bernard cuente con él. Por lo que debido a los peligrosos actos de la jueza por querer ver a personas que podrían destruir el silo, los mecánicos, todos en el silo salen con pancartas queriendo destituirla. Tras este revuelo, los mecánicos están causando mucha furia entre los residentes. Así que uno de los asaltantes acompaña a los 4 hasta arriba para que no corran peligro. Por otro lado, la jueza culpa a Bernard por el revuelo de su destitución, aunque a ella, pues se la suda bastante, porque antes de eso estará muy lejos del silo. Bernard aprovecha para invitarla a cenar antes de su cita con los de mecánica, para que se pruebe el traje para su salida y ultimar los pasos a seguir. Pero todo era una trampa para asesinarla, echándole veneno en su comida. Bernard es un fiel seguidor de la orden. Además piensa que la muerte de la jueza será el detonante perfecto para que todos se unan contra los de mecánica. Pero la jueza, antes de morir, le revela que en el disco duro había una carta de Salvador Quinn, un rebelde y jefe de informática de la última rebelión de hace más de 140 años. Pero en vez de decirle lo que contenía esa carta, le dice que ella, no dejó de ser su sombra porque no quisiera estar cerca de él, sino todo lo contrario, porque sabía que él jamás iba a amarla tanto como ama la orden, lo que hace que el corazoncito de Bernard se rompa en dos. Así que, para hacerle la muerte más plácida a Mary, le puso unas gafas de realidad virtual para enseñarle una reserva natural de Costa Rica. Y por último, Meadows le pregunta a Bernard qué fue lo que hicieron para perder ese maravilloso mundo. Mientras tanto, los 4 de mecánica llegaron a lo más alto del silo, pero no le dejan entrar para ver a Meadows, por lo que lanzan una pelota abajo para ordenar que apaguen el silo. Bernard sale y a cambio de devolver la electricidad, les deja pasar. Cuando encienden el silo, solo dejan pasar a Knox y Shirley. Cuando estos llegan al despacho de la jueza, se la encuentran con un cuchillo clavado en el pecho. Sims, bajo las órdenes de Bernard, lo orquestó todo para que pareciera que la pareja de mecánica había asesinado a la jueza. Knox solo quiere partirle la cara a Sims, aunque Shirley le convence para salir caminando como si tal cosa. Cuando los 4 se marchan, Sims sale para contarle esta falsa verdad a unos habitantes del silo, realmente furiosos con los de mecánica, en el momento que pide encontrar a los asesinos de la jueza Meadows. Todos bajan como locos a por los 4 de mecánica, mientras que estos corren como si no hubiera un mañana, pensando en cómo salir de este marrón de 3000 pares de cojones. La historia continúa en el siglo XVIII, con esa persecución a los 4 de mecánica. Carla usa sus conexiones con los mensajeros para que los puedan esconder mientras piensan un plan. Justo cuando parece que han conseguido una victoria muy necesaria, Knox ve a un grupo de asaltantes que se encuentran en su ubicación actual. Los repartidores se entregaron a nuestro cuarteto de las profundidades a cambio de la considerable recompensa por sus cabezas. Carla, preocupada de que sus condiciones de salud pongan a los demás en un peligro innecesario, insiste en que todos sigan caminos por separados. Knox y Shirley huyen, al igual que Marta, a pesar de sus intenciones de quedarse al lado de su exesposa. Pero esta le dice que en mecánica la necesitan más que nunca, y en la lucha contra el judicial.
Marta tiene de su lado el beneficio del anonimato, a diferencia de Carla, cuya captura es inevitable. Sabiendo que es posible que nunca se vuelvan a ver, Marta la abraza y le da un beso lleno de remordimientos. Por otro lado, Robert Sims y su mujer Camille se preguntan si es posible ocultar la participación de Robert en la campaña de destitución contra la fallecida jueza Meadows. Sin embargo, descubren en su casa a Bernard Holland preparando un café en su cocinita, y después de una tensa conversación, Holland despide a Sims de su puesto como jefe de seguridad del judicial, destruyendo así cualquier esperanza que tenía Sims para convertirse en el sucesor del alcalde. Lo que este no sabe es que para Bernard, Sims es demasiado valioso como para deshacerse así por todo el careto de él, así que decide que el nuevo juez de Silo sea Robert Sims. Por otro lado, en comisaría tenemos a Paul Billings y Hank, que se sienten divididos entre sus vidas personales y las profesionales tras enterarse de la muerte de Meadows. Para Hank, pues porque cree en la inocencia de sus amigos, a pesar de que la justicia los etiquete como asesinos y fugitivos. Mientras tanto, Billings, por otro lado, pues le revela su diagnóstico sobre el tema del síndrome. Juntos, averiguan dónde se encuentra Patrick Kennedy, que se encuentra en el túnel este mítico donde se van todos a reunirse ahí cuando no quieren que les encuentren. Está bastante jodido, sigue con las balas dentro. Kennedy no está interesado en ayudar a Billings en su búsqueda de respuestas, hasta que Paul le entrega el póster de las montañas Blue Ridge que Billings encontró en el apartamento de Juliet. Así que Kennedy promete contarle toda la verdad, a cambio de un doctor. Y hablando de médicos, Pete Nichols y la mujer de Billings se presentan después de que ambos estén por ahí ayudando y atendiendo a los residentes heridos fuera de la sede del judicial. Dos asaltantes se llevan a Pete a la oficina de Bernard Holland. El alcalde le da la placa de sheriff de su hija y otros objetos personales. La verdad que en circunstancias normales estos objetos volverían a circular por el silo, pero tenerlos a la vista podría alentar los sentimientos rebeldes de los de mecánica. Pete toma las cosas de Juliet, pero deja claro que lo hace porque es un padre afligido, no porque tema las consecuencias si desobedece esta orden, ya que después de perder a toda su familia por las maquinaciones del silo y hacer el teatrillo este de los anticonceptivos a lo largo de los años, no tiene nada más que perder. Mientras tanto, un grupo de residentes indignados detiene a Shirley Knox mientras bajan las escaleras. Rápidamente se desata una pelea, pero Camille interviene, diciendo que el nuevo juez los quiere vivos. Finge arrestar a la pareja, citando su autoridad como ex asaltante, aunque en realidad los esconde en una especie de almacén. También les avisa sobre la barricada que hay en el nivel 130, por si por lo que sea planean bajar, que no lo hagan. Pero yo me pregunto por qué Camille está ayudando a la rebelión. No lo explican y espero que antes de acabar la temporada lo terminen explicando. Los líderes de la rebelión descansan unas horitas y luego le hacen una mala jugada al nuevo jefe de seguridad, Rick Manson. Vuelven sobre sus pasos por las escaleras y roban el equipo de descenso de los repartidores. Shirley y Knox aseguran el cable a la barandilla de las escaleras y se atan a ellos el otro extremo. Juntos saltan al vacío mientras se cogen de la manita. El cable es lo suficientemente largo como para dejarlos caer más allá de la barricada del nivel 130 y en un territorio amigo. De hecho, esos amigos son los que terminan cogiéndolos para arrastrarlos por encima de la barandilla y mantenerlos a salvos. Bueno, al menos aparentemente ilesos, ya que Knox recibe una gran herida en la espalda. Toda esta escena la estaba observando Bernard desde la sala de cámaras, y he de decir que ha sido el mejor ¡joder! Que he visto en mucho tiempo. Hablando de Bernard, intenta reconstruir el disco duro con la ayuda de Lucas, ya que está interesado en saber qué ponía en la tan ansiada carta de Salvador Quinn, el líder de la pasada rebelión.
Y aquí Lucas tiene una gran oportunidad para darle un buen uso a ese cerebro de reconocimiento de patrones que tiene, y así poder demostrar que es lo suficientemente valioso como para que anulen su sentencia de 5 años de prisión en las minas. Mientras tanto, en el siglo XVII, Juliet sigue intentando averiguar cómo hacer un traje para volver a su propio silo. Consiguió el traje, pero le falta el casco. Está intentando que el suyo encaje, pero es imposible. Además, ¿qué fiabilidad iba a tener eso ante un aire tóxico que te mata? Pues ninguna. Así que se va por ahí a buscar qué puede utilizar para terminar de completar el traje. En unos cajones encuentra unas carpetas con datos de un robo, justamente un robo de un casco. Esta chica era Trina Samuel, más conocida como Tini. De hecho, entre sus pertenencias había una foto con su novio, el auténtico Solo, Cole Myers. Y ojo, porque no es el Solo que nosotros hemos visto. Ha estado haciéndose pasar por alguien que no es. Aunque para ser honestos, este hombre ha pasado por una rebelión y ha estado solo durante décadas. Su desarrollo mental no es el que esperaríamos de una persona normal. De hecho, le vemos con bastante miedo y a veces hasta escucha cosas. También le oculta décadas de horror a Juliet. Cuando Solo regresa con comida, ella lo confronta por sus mentiras. Él estalla en una sesión de intensos gritos mientras le dice: «¡Soy la verdadera sombra de informática!». Juliet, que llevaba todo el capítulo bastante débil, mareada y con mucho dolor por su herida del brazo, ahora, con esa locura que le entra Solo, decide apartarse de él e irse a su bola. Ella llega a una habitación, parece ser que es la habitación de Tini, y allí se encuentra el tan famoso casco que robó. Pero es entonces cuando vemos la herida de su brazo que se está poniendo peor, y parece ser que tiene una gran infección. De hecho, nuestra protagonista termina desmayándose. La serie continúa en el siglo XVIII, a medida que se intensifica la guerra entre Bernard y los de Mecánica. El alcalde recurre a medidas desesperadas para obtener una ventaja estratégica. Uno de sus topos de las profundidades ha envenenado el suministro de alimentos de los de Mecánica, lo que pone a la gente en una posición vulnerable. Pero ¿quién pudo ser este topo? Bueno, pues en una escena vemos como uno de los hombres de Bernard le comenta todas las actualizaciones sobre la gente de las profundidades, de lo que están planeando y todo el tinglao, que se lo chivó su tía. Parece probable que la tía Dorin puede ser el topo que ha envenenado la comida. Si no fuese ella, por lo que sea, bueno, pues lo terminarán resolviendo en los próximos capítulos. Sin embargo, los de Mecánica consiguen superar el problema de la comida, ya que reciben ayuda de otros compañeros de los pisos superiores, que envían restos de comida por el conducto de basura, para ayudarlos a mantenerse durante su batalla contra Bernard. Además, aquí se revela que en el silo tenemos 144 pisos. Y como Bernard es bastante listo, ya veía venir lo que iba a ocurrir, por lo que le pide a su jefe de seguridad que haga que los guardias bloqueen todos los conductos de basura. Al darse cuenta de que ellos también tendrán que correr algunos riesgos, Shirley, Knox y Teddy idean un plan para mover por cojones a las barricadas de los guardias unos cuantos niveles más. Mientras un grupo de los mecánicos intenta perforar el suelo, otros distraen al equipo de asaltantes de Bernard. Antes de que los asaltantes puedan darse cuenta de lo que están haciendo, los mecánicos logran acceder a todo lo que está por debajo del nivel 120. Esto les ayuda a adquirir una granja completa en el nivel 122, lo que garantiza que la escasez de alimentos ya no será una preocupación. Por otro lado, antes de que el alcalde Bernard matara a Midus, la esjueza le contó cómo Lucas había deducido brillantemente una teoría sobre las estrellas sin saber nada de astronomía. Esto ayudó a Bernard a darse cuenta de que por mucho que odiara a Lucas por romper su confianza, Lucas tenía el cerebro para ayudarlo a resolver algunos molestos misterios.
Por lo tanto, le pidió a Lucas que arreglara el disco duro roto que había adquirido de Juliet. Para su sorpresa, Lucas encontró la críptica carta de Salvador Quinn, que Meadows había mencionado momentos antes de su muerte. Lucas lucha por decodificar el mensaje de la carta de Quinn, y gracias a un simple cifrado de desplazamiento César, que no consigue desvelar mucho, pero sí consigue llamar la atención de Bernard, que al impresionarse tanto por las habilidades de Lucas y ser consciente de que no le queda nada de tiempo, Bernard tiene que darle acceso a el legado para poder usar métodos de programación avanzados y decodificar el maldito mensaje. Sin embargo, dado que los ciudadanos normales no pueden acceder a el legado, Bernard se vio obligado a convertirlo en su sombra para permitirle obtener la autorización necesaria. Y bueno, respecto a este desplazamiento César, decir que Julio César lo usaba para enviar mensajes crípticos a sus aliados. El desplazamiento César implica desplazar las letras de un mensaje de texto simple en una cierta cantidad de posiciones. Por ejemplo, si el desplazamiento en un mensaje de texto simple es de, yo que sé, 3, A debería convertirse en D, y por consiguiente, D debería de convertirse en G, y así sucesivamente. Y aunque Lucas parece no estar al tanto de esta terminología, la verdad que pensó que igual Salvador Quinn podría haberla utilizado. Mientras tanto, Billings intenta salvarle la vida a Patrick Kennedy para que le cuente todo lo que descubrió sobre Silo. Al principio trae a un médico de mierda que no valía para nada, y es cuando su mujer se encarga de contactar con el auténtico Pete Nichols para bajar juntos a Mecánica y salvarle la vida a Kennedy. Decir que para mí el personaje de Patrick cada vez me gusta más y espero que nunca muera porque es una pasada de personaje. Cuando por fin le salvan y tras chantajearlo un poquitillo, le termina contando todo a Billings, confirmándole que el mundo exterior es más precioso aún de lo que vio en la revista. Billings va a hablar con Marta sobre la muerte de Meadows y luego va a hablar con Knox y Shirley. Que bueno, estos estaban celebrando su victoria, dándose unos buenos besitos, que de hecho si Billings llega a entrar unos minutos más tarde, los termina pillando haciendo el delicioso. Estos le dicen a Billings que son inocentes, y el sheriff llama a Bernard para decirle que sabe dónde están los supuestos asesinos, pero que no va a decir su ubicación, hasta que resuelva quién mató a Meadows en realidad. Aquí es cuando a Bernard se le ponen los huevos de corbata. Más tarde, Billings se reúne con su mujer en el comedor y esta se da cuenta de que el sheriff ya no tiembla. Y aunque no hayan revelado explícitamente qué es el síndrome, Billings lleva padeciéndolo, yo que sé, durante muchos años. Según Meadows, decía que el síndrome tiene algo que ver con las condiciones en las que se ven obligados a vivir en el silo. Creía que los humanos no estaban hechos para vivir ahí dentro, bajo las órdenes y sumisión de una autoridad. Billings siempre hizo lo que le mandaban sin rechistar, siguiendo lealmente las órdenes de Bernard. Pero en la actualidad está haciendo todo lo contrario. Se guía por un fuerte sentido de justicia y moralidad, y no estar manipulado por una fe ciega en la autoridad. A medida que recupera gradualmente el control sobre su vida y sus acciones, sus síntomas también desaparecen. Aunque si os soy sincero, mi mente paranoica me dice que eran precisamente esas hierbas las que mantenían a las personas con esos síntomas. Mientras tanto, en el siglo XVII, Juliet se despierta tras haber caído desplomada por la terrible infección de su brazo. Aquí descubrimos que solo la recogió y le curó ese bracito, ya que él mismo había creado antibióticos, y la verdad que la joven parece que está mucho mejor. El problema de esto es que cuando ella se levanta, pues entra en pánico y quiere irse a su silo, pero solo no la deja, ya que por haberle salvado la vida, ha de hacer algo por él. Solo le escondió su traje y su casco. Cuando ella le dice que la gente del siglo XVIII la necesita,
Él le ofrece un trato. Debe ayudarle a drenar el agua de los niveles inferiores del siglo XVII, a cambio de darle el traje. Juliet inicialmente se resiste, pero solo le recuerda que no hay que perder el tiempo, que debe pagarle por haberle salvado la vida. Por lo que sin más opciones, Juliet, antes de salvar a todo su silo, terminará ayudando a nuestro pequeño y solitario Solo. La serie continúa con el siglo XVIII. Los chicos de mecánica tienen un plan genial para exponer a Bernard e informática a los residentes del silo, usando un cohete para volar hasta los niveles superiores, abrir un paracaídas e ir echando papelillos a tutiplén. En estos papelillos están denunciando las mentiras de Bernard y dice que se le preste atención a informática. Después de captar la atención de todos, los de mecánica apagan toda la luz del silo para poder mostrar cómo solo las luces de informática son las que siguen encendidas. Con esto pretenden lograr que la gente de los niveles superiores se unan a su rebelión contra informática. Bernard intenta reparar el daño, pero la mayoría de los ciudadanos terminan notando que informática tiene una fuente de alimentación diferente, lo que aumentan sus sospechas sobre este sistema que los maneja. Por otro lado, Sims está cada vez más cansado de Bernard, ha dado media vida por él y no se ve recompensado. Al no convertirlo en su sombra y degradarlo a un mero títere, siendo el nuevo juez, no se deja vapulear más y le planta cara, comenzando por negarse a realizar la primera orden que le da el alcalde: firmar una orden para registrar el suministro. Bernard va a buscarlo y lo confronta, recordándole que solo debe fingir que está en una posición de poder. Le pide que le siga obedeciendo, que cumpla sus órdenes y que cuide sus formas, antes de que los rebeldes acaben con todo. Sims tampoco se contiene y le canta las 40 por no convertirlo en su sombra. Aquí es cuando Bernard le revela que terminó eligiendo a Lucas en vez de a él, debido a su falta de curiosidad. Respecto a Lucas, Bernard le dio acceso a la cámara del legado del siglo XVIII, la cual parece un museo en toda regla, donde hay de todo, desde arte hasta libros que han estado prohibidos durante mucho tiempo en el silo. Bernard también le da acceso a una tablet donde todo eso está recogido ahí. Anima a Lucas a hacer un buen uso de todos estos recursos para que pueda descifrar la carta codificada de Salvador Quinn, y en tan solo unas horas consiguió hacer una gran revelación. El código de Quinn era un código de libro donde las letras no eran letras, sino números, donde cada una corresponde a la aparición de una palabra en una página específica de un libro. Pero Quinn no usó un libro de la cámara para crear su código, sino de fuera, ya que su intención era que un residente normal encontrase la carta y la resolviera, para que difundiera ese mensaje que quería transmitir. Aparentemente, este libro resultó ser el de la difunta Meadows, el libro del Mago de Oz. Y como mencionó Lucas, ella podría haber encontrado la copia de Quinn, donde las letras estaban marcadas en la página número 77, según el código. Supongo que Lucas usará el mismo libro para resolver el código de Quinn y finalmente descifrar el mensaje oculto en él. Ahora bien, según Bernard, la IA le había dicho que los hilos se crearon hace unos 352 años. Esta información es extremadamente importante, porque creo que va a tener alguna conexión con el mensaje oculto en el código de Quinn, ya que este mensaje y la supervivencia de Juliet fuera del silo convencieron a Meadows de que los humanos pueden sobrevivir al aire libre, y esa era la razón por la que quería salir. Por lo que intuyo que lo que Quinn revela en su carta tiene que tener relación con el por qué se originaron los hilos o qué pasó en el exterior. Mientras tanto, Walker, desde el arresto de Carla, había estado bastante preocupada por su ex, ya que no quería perderla de nuevo. Había estado tratando de encontrar formas de comunicarse con ella, mientras que ésta se encontraba retenida en una celda especial creada por el judicial.
Por accidente, Walker le da una gran información a Bernard, y es que al arreglar una de sus cámaras de vigilancia rota y encenderla, la quitó rápidamente, y ahora, debido a este pequeño error, Bernard y Amundsen han descubierto que ambas se divorciaron, pero que se siguen queriendo, por lo que usará esta información contra Carla, para que por fin revele los planes de los de Mecánica. Por otro lado, descubrimos quién envenenó la comida en Mecánica. Y es que resulta que cuando se desata una pelea en las profundidades del silo, Billings intenta calmar la situación, mientras que todos los ciudadanos de Mecánica aparentemente se vuelven contra una mujer, Maeve, alegando que intentó envenenarlos. La mujer se defiende diciendo que ella fue quien advirtió a todos sobre el envenenamiento. Sin embargo, cuando la policía la interroga, ella confiesa que trabaja para los de arriba y que envenenó la comida. Maeve revela que su madre está enferma y que solo siguió las órdenes de los superiores porque temía que le hicieran algún tipo de daño a su madre, aunque igualmente avisó del envenenamiento porque no quería que nadie muriera. Por último, también revela que le pidieron acabar con la vida de Knox y Shirley, porque creen que provocarán conflictos en Mecánica. Knox le promete a Maeve que su madre va a estar bien, y a ella, pues la putearán durante un tiempo hasta que aprenda a no traicionar a los suyos. Mientras tanto, en el siglo XVII, Juliet acepta ayudar a Solo antes de irse. Solo crea un artefacto improvisado de suministro de oxígeno para poder respirar bajo el agua y poder, terminar reparando esa bomba del silo. Mientras Solo permanece en la superficie asegurándose de que Juliet reciba un suministro constante de oxígeno. Esta se sumerge bajo el agua, conecta unos cables y activa la bomba de drenaje. Pero para su sorpresa, el improvisado artefacto de oxígeno dejó de funcionar. Y además, una de las cuerdas fue cortada. Cuando esta llega a la superficie a duras penas, se da cuenta de que Solo ha desaparecido. Intenta buscarlo, pero no encuentra nada, solo un rastro de sangre. Esto sugiere que alguien atacó a Solo mientras que Juliet estaba bajo el agua. El episodio no revela la identidad del atacante, pero es probable que haya sido alguien que haya estado escondido en el siglo XVII durante mucho tiempo. Podría ser otro superviviente como Solo, alguien de la rebelión o incluso otro visitante de otro asilo como es Juliet. Y ojo, porque esta no es la primera vez que a Juliet le cortan una cuerda. Cuando llegó al siglo XVII, ya alguien le cortó la cuerda que estaba utilizando. Pensé en ese momento que podría ser Solo, pero ahora está bastante claro que es alguien que aún no nos presentaron. Al final de este capítulo vemos como el ángulo de la cámara nos sugiere que alguien observa a Juliet desde la distancia. Esto podría indicar que después de atacar a Solo, la van a atacar a ella. Y con respecto al libro, decir que cuando Juliet llega a la superficie, encuentra a Solo acostadito así de lado, con los ojos cerrados y la sangre corriendo por su rostro. Ha sido golpeado por una llave inglesa y no por una flecha, como sale en la serie. Además, se ve que le han golpeado en la parte posterior de su cabeza. Cuando Solo despierta, está dolorido y asustado, e incluso le revela a Juliet su verdadero nombre. Y ojo, porque también le revela uno de los secretos más retorcidos del siglo XVII. Le dice que no cree que nunca haya estado solo. Esto hace que Juliet se dé cuenta de por qué Solo se solía encerrar dentro de la cámara todas las noches y por qué tenía tanto miedo de alejarse demasiado de allí durante mucho tiempo. La historia continúa con el siglo XVIII, donde Shirley pone el nombre de Cooper en el legendario muro de Mecánica, donde se encuentran los nombres de los héroes de revoluciones anteriores. Luego se une al sheriff Billings en la cafetería. La pareja discute sobre la idea que tuvieron los fundadores y que la justicia nunca se logrará mientras que el pacto, y las personas que lo defienden, tanto Bernard como Sim, sigan teniendo el control. Esto hace que Billings se cuestione cada vez más su papel en Silo. De hecho, al llegar a casa,
tiene a su mujer que fuma en pipa, porque Patrick le ha dicho que su marido tiene una fotillo del viejo mundo. Billings se la termina enseñando a su mujer y juntos lloran, porque no saben qué pasó en el exterior. Y esto fue la puntilla para que Billings quiera llegar a la verdad más que nunca. Por otro lado tenemos a Lucas. Este usa su nueva autoridad como la sombra del jefe de informática para registrar el departamento de la difunta jueza Meadows. Revisa la colección de libros y se da cuenta de que necesita un texto específico si quiere descifrar el mensaje de Salvador Queen, la vieja copia de Queen del pacto, algo que los descendientes de Queen han mantenido a salvo y transmitido desde la rebelión de hace más de 140 años. Lucas descubre que es este el libro porque cuando ve que ningún libro cuadra con lo que está buscando, busca a los descendientes de Salvador Queen y va a hablar con ellos. Los descendientes inicialmente parecen resistirse y evitan hablar de Queen, alegando que fue una desgracia para su familia. Sin embargo, después de que Bernard convenzca a Lucas de que Queen fue un héroe porque dejó que los rebeldes borraran los servidores y quemaran todos los libros, eliminando así toda la información sobre rebeliones pasadas y provocando a su vez que los residentes del silo no se sintiesen ni inspirados ni atraídos para seguir creando rebeliones. Además que Queen también puso un compuesto químico en el suministro del agua, una droga que te hacía borrar la memoria de manera prolongada, garantizando que cualquiera que recordase algo de las rebeliones, se lo olvidara con el tiempo. Por lo que Lucas vuelve de nuevo a casa de los descendientes de Queen y se disculpa con ellos, diciéndoles que Queen fue un héroe en realidad que salvó al silo. La familia finalmente cede y le revelan el libro que le dieron a Meadows, ya que esta hace unos añitos también vino preguntando por lo mismo. Cuando Lucas revisa la copia del pacto, encuentra letras subrayadas que lo llevan a otra página. La nueva página le permite descifrar el código. Con esto, Lucas descifra la primera oración de la carta. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el juego está amañado. La oración parece sugerir que antes de su muerte, Salvador Queen había aprendido algunos secretos oscuros sobre los hilos y que ocurrió en el mundo exterior, lo que le hicieron perder la esperanza en el sistema al que juró lealtad. Cuando Lucas va a informar a Bernard, lo estaba esperando afuera Sims. Y es que resulta que unas horas antes, Camille, la mujer de Sims, ablandó el corazoncito de Amundsen para que le revelara a su marido qué es lo que está buscando Lucas. Y al final terminó yendo a hablar con Sims y le contó todo. Cuando el nuevo juez fue a hablar con Lucas, le advirtió sobre Bernard que no confíe en él, ya que cuando deje de necesitarlo, lo mandará de nuevo a las minas. Sim lo sabe por experiencia. Por otro lado, tenemos a Marta, ya no sabe qué hacer para salvar a Carla, y encima su grupo no le da ningún tipo de prioridad. Ahora están planeando ir a robar medicamentos. Marta recibe un aviso de que la bomba de agua del nivel 90 se ha jodido. Shirley le avisa que es una trampa, pero Marta igualmente se va a revisarla. Resulta que la bomba está estupendamente. Es Bernard quien le llama para decirle que podrá ver a Carla a cambio de que traicione a sus amigos y cuente lo que planean. Marta se niega, pero Bernard le advierte que si no Carla acabará suplicando que le maten, porque le van a hacer una tortura de locos. Así que Marta revela el plan que tienen los de mecánica para dar el palo en el centro médico. Y de hecho, a la noche, capturaron a este grupo de mecánica liderado por Teddy. Marta, a cambio, pudo ver solo a Carla a través de una rendija. Viendo lo mal que se encontraba, Bernard le advierte que ha de seguir cumpliendo el trato. Si no, ya sabe qué es lo que le va a pasar a la pobre señora. Además, le pide que vuelva a encender su cámara del taller. De hecho, con la cámara ya activada, llega Shirley al taller. Está bastante preocupada porque han cogido a todos los de su grupo, así que le advierte a la señora que hay que tener cuidado porque tenemos un topo en mecánica, el cual jamás se le podría pasar por la mente que sea su voz de la razón y su líder más feroz.
Marta. Mientras tanto, en el siglo XVII, Juliet está acojonada, sabe que no está sola y no sabe quién atacó a Solo, ni siquiera sabe si está con vida. Aunque siendo sinceros, lo único que le preocupa a Juliet es encontrar a Solo para que le dé su traje y poder largarse de allí. Así que la ingeniera, con hacha en mano, se pone a buscar al locuelo. Pero los oídos comienzan a pitarle, además que tiene calambres musculares por el tema de la descompresión, así que vuelve al agua para reducir estos síntomas. Al salir, sigue el rastro de sangre y una persona aparece de entre las sombras, diciéndole que mataron a Solo, y le advierte que le pasará lo mismo a ella si no se va del silo. Juliet no le obedece y le lanzan una flecha en el hombro, por lo que sale por patas para refugiarse y curarse la herida. Aunque tan pronto se recupera, vuelve a la carga, pero esta vez con un escudo. Más arriba se encuentra un cuerpo en el suelo, tirado como con sangre. Al acercarse, la persona le ataca, era una trampa. Juliet se defiende. Cuando la mecánica le quita el casco, vemos que se encuentra debajo de él un joven de unos 18 añitos. Pero, ¿cómo es posible que haya chavales en el siglo XVII? Bueno, durante todos estos capítulos hemos tenido diferentes pistas que nos daban a entender que Solo era apenas un crío cuando tuvo lugar la rebelión en su silo, permaneciendo en su cámara de seguridad durante varias décadas, por lo que estos chavales que les atacaron tuvieron que nacer después de la rebelión del siglo XVII, aunque Solo afirma que fue el único superviviente de la rebelión. Aunque ahora parece probable que haya habido más supervivientes, e incluso que terminasen teniendo hijos durante todos estos años. O bueno, también podríamos tener la opción de los otros 49 silos. Es posible que hayan llegado estos chavales de alguna otra manera desde otro silo como Juliet, y terminasen decidiendo convertir el siglo XVII en su nuevo hogar. Pero, ¿por qué los críos le harían daño a Solo? Bueno, pues recordar que Juliet encontró fuera de la cámara a cadáveres mucho más recientes que los que se encuentran fuera del silo. Estos intentarían hacerse con el control de la cámara, bueno, o simplemente buscar comida, y Solo los acabase matando. Estos cadáveres podrían ser los padres de los chavales. Los niños debieron haber esperado cuidadosamente a que Solo saliera de la cámara para vengarse por haber asesinado a sus padrecitos. Si los críos piensan que Solo es malo, entenderíamos el por qué le cortaron la cuerda a Juliet para salvarla de ese loco. Y ahora, al ver que Juliet está con él, es muy probable que la vean también como una amenaza. El episodio finaliza con dos jóvenes más apareciendo, donde uno de ellos le apunta a Juliet al corazón con su arco, preparado para soltar la flecha. La historia continúa con el siglo XVII, donde tenemos un flashback de los niños que habitan en él. Son Rick y Audrey, que tienen un bebé. Aparte de estos, tienen un hermano pequeño, Benny, y por último, a Tragona. Los tres estuvieron espiando a Juliet desde que llegó. De hecho, Audrey, que es quien lleva la voz cantante, fue quien le cortó la cuerda intentando acabar con ella, pero Rick le tiró el bidón para que se salvara. Audrey quiere acabar con ella porque cree que es alguien peligrosa, al igual que el asesino, como ellos llaman a Solo, ya que creen que mató a sus padres. Además, cuando atacaron a Solo, también cortaron la cuerda de Juliet, por eso quedó varada en el agua y sin oxígeno. Audrey quiere acabar con Solo, pero Rick lo deja con vida para conseguir lo único que quieren, la comida de la cámara de seguridad. En el presente, Rick hace un trato con Juliet, dejar con vida Solo si consigue el código de la puerta. Juliet acepta y Tragona se va con ella, ya que está muy cansada de que le traten mal. De hecho, Tragona le cuenta a Juliet que la madre, al morir, le dijo a la parejita de jóvenes que se quedaran con su hija, y estos, bueno, pues medio que la adoptaron, y como era una boca más que alimentar, la llamaron Tragona. Además que Audrey la trata bastante mal.
Juliet descubre que los números escritos en la pizarra de la clase infantil eran las combinaciones de los padres de los críos que murieron, que finalmente hallaron el código. Juliet hace sus cálculos, pero no lo consigue. Cuando Tragona le dice que su madre era una bebé cuando pasó lo de la rebelión, recuerda toda la información que solo le dijo, deduciendo que solo era un crío cuando ocurrió aquello y que su verdadera identidad es Jimmy, el hijo de Russell, el jefe de informática. Él no quería meter a su sombra en la cámara de seguridad, sino a alguien mucho más importante, a su propio hijo. De ahí a que le dijese al pequeño que no le abriese la puerta a nadie. Juliet consigue que Rick le deje ver a Solo para sonsacarle el código, pero Audie viene como una loca para cargarse a todos. Vaya chica más horrible. Aunque Rick la calma, quiere saber la verdad y le pregunta a Solo que por qué mató a sus padres. Aquí Juliet le revela a Solo quién es en realidad. Esto hace que desbloquee su trauma, acordándose de que el sheriff mató a su padre que dio la vida por él, mientras que Solo tuvo que sobrevivir solo desde los 12 añitos. Solo revela que él no mató a los padres de los chicos, de hecho fue al revés. Sus padres casi lo matan a él. La pareja dedujo el código, entraron en la cámara de seguridad, cogieron un arma y le dispararon, pero le dio tiempo a cerrar la puerta para defenderse, dejando a la pareja sin oxígeno. Cuando el bebé de la pareja llora, Solo decide dejar de ser ese niño cobarde que vio cómo mataban a su padre sin hacer absolutamente nada, así que decide compartir el código de la puerta con el resto. Incluso los lleva a todos a la cámara de seguridad. Allí les invita a helados, les pone música y juntos se divierten con todas las reliquias. Solo le devuelve el traje a Juliet, aunque ésta anteriormente ya había encontrado otro traje en informática, el traje de Russell, pero decidió quedarse para ayudarle, lo que hace que Solo le diese las gracias muy tímidamente. Mientras tanto, en el siglo XVIII, Billings decide querer saber la verdad y dejar de proteger las mentiras del Silo, por lo que se une a Knox y Shirley en su lucha. Aunque poco puede hacer él, ya que por su culpa, Bernard cortó las comunicaciones. Mientras que, por ejemplo, Camille, que ya ayudó anteriormente a nuestra pareja de rebeldes, sí que puede ayudarles bastante. Paul se reúne con Sims con la excusa de tener una reliquia en su poder, diciéndole que ya tiene que ser importante la reliquia para fiarse de él. Cuando Sims y su mujer ven la foto, creen que si el mundo es así como en la foto, se lo deben a su hijo y eligen unirse al bando de los rebeldes. Si consiguen derrotar a Bernard, Sims podría ser ese líder que sí lo necesita. Aunque por desgracia, Knox se pasa por el taller de Marta para contarle que tienen un plan y así poder liberar a Carla, sin saber que Bernard lo está escuchando. Aunque cuando Billings coló una nota por las barricadas para llamar a Sims, Knox se dio cuenta de quién los traicionó. Cuando va a hablar por segunda vez con Marta, le dice que se trata de la madre de Teddy. Por otro lado, Lucas ha descifrado más cositas de la carta de Quinn, como que no son ellos los únicos elegidos en sobrevivir, o que no crearon un solo silo, sino 50, más la salvaguarda. Mientras descifra más líneas, descubre que las 3 últimas frases dicen que si no se lo cree, que vaya al fondo del silo y encuentre el túnel para que se lo confirme. Intenta encontrar a Bernard, pero no hay forma, así que tras dejarle la copia del pacto a su madre, decide ir a Mecánica y con la ayuda de Shirley, termina bajando a las profundidades, donde George guardaba sus reliquias. Al bajar al agua, se da cuenta de que le llega por la cintura y camina hacia el túnel, donde una voz llamada el algoritmo le informa que antes que él, solo 3 personas habían llegado ahí: Wilkins, Quinn y Meadows, y le afirma que no habló con Wilkins, lo que sugiere que solo revela información a figuras autorizadas del silo. También le advierte de que si habla con alguien sobre lo que ha descubierto, activarán la salvaguarda.
Sabemos que los fundadores la crearon por lo que parece una especie de protocolo de eliminación del silo, de ahí la construcción de 50. Si uno falla al descubrirse la verdad, la humanidad podría seguir adelante con los silos restantes. La historia continúa con el siglo XVII. Juliet va a casa del padre de Solo, Russell, para coger el traje bueno, pero resulta que está todo agujereado. Solo decide quedarse en su antigua casa un ratito más, hasta que descubre, a través de unos documentos, que en su silo activaron la salvaguarda. Es un protocolo de protección del silo. Solo mientras va recordando poco a poco, se lo cuenta a Juliet. Recuerda que es un procedimiento para matar a la gente del silo y que sus padres descubrieron cómo detenerlo. Pero entonces, ¿cómo murieron los residentes del siglo XVII? Pues parece ser que activaron la salvaguarda ante una rebelión exitosa, haciendo que los residentes no muriesen por un aire tóxico del exterior, sino por el veneno expulsado en el interior del silo por la salvaguarda. Aunque por lo que comenta Solo, su madre consiguió detener la salvaguarda mediante una tubería del nivel 14, lo que hizo que algunos residentes sobrevivieran. Cuando Juliet y Solo van a ese nivel a buscar la tubería, escuchan una gran explosión que proviene del siglo XVIII. Juliet piensa que ha de volver a su silo cuanto antes por temor a que activen la salvaguarda y mueran todos. En la cámara, los jóvenes siguen discutiendo y Juliet se marca un speech sobre lo bien que tienen que llevarse todos juntitos porque ahora son su única familia la que tienen que cuidarse y proteger. Mientras que Tragona, Hope, quiere que Juliet regrese con ellos de nuevo. Pero Juliet sabe que lo mismo el traje de bomberos no es resistente y acabe muriendo. Solo se ha ido a probar el traje y ve que es resistente, porque se metió en el agua con él y no se coló dentro nadita de agua. Aquí Juliet fue a darle un abrazo, pero Solo le aparta, le da cosilla al pobre. Aunque más tarde, cuando se despiden, no puede reprimirse ese abrazo y es de los momentos más emotivos de la serie. Me recordó muchísimo a ese abrazo en From entre Victor y Tabitha. Mientras tanto, en el siglo XVIII, tuvimos razón con el plan de Knox, y es que resulta que sabía que le estaba espiando a Bernard en todo momento, ya que se lo dijo Marta con un lenguaje secreto mediante gestos, que solo conocían en mecánica, así que armaron un plan para derrocar a Bernard, con la ayuda de Camille para conseguir ese apoyo de los sheriff, y Pete para que detone unos explosivos, ponen en marcha su plan. Le hacen creer a Bernard que explotarán el generador del silo, lo que hace que mande a todos los asaltantes a mecánica. Nuestro grupo de protagonistas son detenidos haciendo muy bien su actuación. Incluso todos fingen estar muy decepcionados con Marta al descubrir que era la traidora. Mientras que en la sala de monitores, Bernard resopla porque no se iluminó su llavero 18. Se ve que si ese llavero se ilumina, ha de controlar la situación para que se apague, y de no hacerlo, se activará la salvaguarda. Bernard lo conoce, de ahí su control del silo para que no mueran todos. Marta va a visitar a Bernard en su apartamento para distraerlo, revelándole que cayó en su trampa y que todos los sheriff están con ellos, ya que, por otro lado, activaron la segunda parte del plan, en la que Pete, al ser el médico, lleva a uno de los asaltantes heridos para curarlo, aunque cuando se quedan a solas, descubrimos que es Hank y que llevan muchos explosivos encima, con la intención de detonar el nivel 90. Tenían un temporizador, pero lo han perdido, así que Pete se ofrece a dar su vida para detonar la bomba. Pete termina muriendo, y esta es la explosión que escuchó Juliet en el siglo XVII. Los sheriff liberan a nuestros mecánicos y todos se reencuentran. Además que los asaltantes que están en el generador no pueden rescatar a Bernard porque la bomba destruyó las escaleras de unos cuantos niveles.
Por otro lado, Lucas consiguió volver a informática para contarle a Bernard algo que no escuchamos, pero lo que hizo que este perdiese toda esperanza. De hecho, Sims, que ve que las cosas se están poniendo bastante feas, decide meter a su mujer e hijo en la cámara como hicieron con Solo, lo que hace que vaya a buscar a Bernard, y cuando le pregunta qué fue lo que le dijo Lucas, este no le dijo nada, solo convirtió en su sombra a Sims porque Lucas renunció a ella. Además, le dio la llave y el código de la cámara. Aquí presuponemos que el algoritmo les está escuchando, de ahí a nombrarlo su sombra y darle los permisos, ya que Bernard se dirige a la comisaría donde está la salida para evitar que abran las puertas del silo. Esto se debe a que Patrick ha liderado un grupo el cual planea salir del silo como hizo Juliet, y como eso nunca fue el objetivo de Knox ni el resto de mecánicos, intentan evitar que hagan un macro suicidio. Incluso Billings intenta hablar con Bernard para que le cuente lo que sabe antes de que tiren la puerta abajo. Mientras tanto, Sims va a hablar con Lucas para que le diga lo que sabe. Lucas no dice nada de la salvaguarda, pero sí sobre que hay poco tiempo. Debido a la explosión, parece ser que la salvaguarda se ha activado, así que Lucas le anima a Sims que se refugie con su familia en la cámara. Cuando llegan allí, hablan con el algoritmo. Le dice que quiere salvar el silo, pero le contestan que se vaya él con su hijo, que solo se puede quedar Camille. Parece ser que el algoritmo lo escuchó absolutamente todo y cree que Camille podría ser esa persona que salva el silo. Esto me hace pensar que no se ha activado la salvaguarda en realidad y que aún los que están detrás del algoritmo, que serían los del silo 1, aún no se dieron por vencidos con el silo 18. Por otro lado, cuando Kennedy estaba a puntito de abrir las puertas, apareció en pantalla Juliet a lo lejos, limpió la cámara y todos fliparon al verla con vida después de tantísimos días en el exterior. Además, advierte a todos de que no salgan al exterior porque van a morir. Bernard también la ve, lo que hace que se enfunde su traje y decida salir del silo para ser libre de una vez por todas. Juliet, que estaba entrando, se encuentra con este y hablan juntos sobre la salvaguarda. Juliet quiere saber quién y por qué lo hacen, pero Bernard solo quiere salir al exterior y si la cosa se pone un poquito jodida, darse un tiro. Sin embargo, la puerta comienza a cerrarse y Juliet se mete dentro con Bernard. Este intenta evitarlo ya que se va a activar un sistema de incineración para evitar la contaminación, quedando los dos envueltos en llamas. Pero, ¿qué pasó con Juliet y Bernard? Bueno, pues según los libros, Bernard termina muriendo ya que tiene un traje normal, mientras que Juliet viviría porque lleva puesto el traje de los bomberos, aunque yo preferiría que Bernard siguiese con vida para que pueda continuar con su trama, que la gente del silo lo cogiesen, lo interrogasen y le sacasen todo lo que sabe. La temporada finaliza con un gran flashback del pasado en Washington, donde tenemos a un congresista que parece ser Donald, el cual tiene una reunión con una periodista, Helen. Suponemos que esto sucede entre los años 2030 y 2040, donde hablan sobre una supuesta bomba sucia radioactiva que fue detonada en los Estados Unidos de América y se culpó a Irán por ello. El congresista no sabe si se tomarán represalias contra Irán. La periodista quiere informar sobre todo esto, pero el congresista no revela nada. Lo único que hace es darle el mítico dispensador de pez, pero ojo, recién comprado, la reliquia más famosa de toda la serie, terminando así la temporada.